Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Quiero pedirles ahí donde están, vamos a orar un momentico por este tiempo. Señor Dios y Padre Santo, en esta hora, Señor, queremos pedirte que sea tu palabra, Señor, fluyendo a nuestros corazones, Padre Celestial, que podamos ser edificados por lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te queremos dar muchas gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos edifica, Señor, y construye en nosotros nuestra verdadera fe, Padre Celestial. De nuevo te damos gracias y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy estamos prácticamente en la primera semana del 2016. Y iniciando años siempre nos ponemos nuevas metas, nuevos propósitos. Y yo creo que todos nosotros queremos más este año, ¿verdad? Es un deseo natural, humano, queremos más. Y muchas veces nuestra vida actual está basada en querer tener más, querer tener más. Y en eso se fundamenta toda la actuación, todos los trabajos, todas las cosas que hace la gente en querer tener más. Todos queremos tener un mejor trabajo, todos queremos tener más tiempo, todos queremos quizás más reconocimiento. A alguien le oí alguna vez que decía que los adultos también queremos juguetes, pero la diferencia con los juguetes de los niños es el precio de los juguetes. Y a alguien le oí también decir que los hombres queremos también juguetes, pero no solamente más caros, sino más grandes. Entonces muchas veces es el hombre el que quiere la televisión más grande, el carro más grande, el paseo más lejos. Y estamos viendo las consecuencias de ese querer tener más en nuestros hijos. Ya nuestros hijos, no sé si les ha pasado, ya no se dejan impresionar por las cosas simples. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, un viaje a Melgar o algo, eso era algo muy especial. Un juguete de pilas o algo así, era algo muy especial. Hoy en día los niños, los jóvenes no se sorprenden por nada, les impresiona. Usted puede llevar a su hijo hasta Egipto, a ver las pirámides de Egipto y le van a decir, ¿y me trajiste a ver esa piedra? Es increíble cómo el tener más se ha convertido en algo que nos está afectando tanto. Pero estudiando este pasaje de la segunda carta de Pedro, podemos ver en el versículo 3 estas palabras que dicen: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Qué impactante, ¿verdad? Aquí nos dice Pedro, Él, Jesús, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, todo, por su divino poder. ¿A qué se refiere Él con que nos ha dado todo? ¿De qué está hablando esta carta? Está hablando de nuestra fe. Y acabamos de ver en la obra de teatro cuál es nuestra fe. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Nuestra fe está puesta en que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz. Y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Adicionalmente a eso, Él nos ofreció y ha cumplido con ese ofrecimiento que nos hizo, esa promesa, que nos iba a llenar con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos iba a dar poder. ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para orar, poder para mejorar nuestras vidas. Todo eso ya lo tenemos, esa fe ya está en nosotros. Si continuamos la lectura aquí en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 decimos, y esta fe que nos ha dado el Señor nos sirve para llevar una vida de rectitud. Todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Versículo 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas grandes y preciosas promesas es de lo que estamos hablando ahora.
de que ya nos dio todo. Estas promesas hacen posible que ustedes, o sea, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los hijos. Porque para mucha gente, les oigo decir a la gente en general, es que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 1, versículo 12, que aquellos que creyeron en su nombre les dio poder para ser hechos hijos. Solamente aquellos que tienen esa fe son los hijos verdaderos. Estas promesas hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces aquí Pedro nos dice, ustedes ya tienen todo. Y estábamos hablando hace un ratito, hace unos segundos, de que para el 2016 queremos más. Pero aquí en el capítulo 1, en el versículo 5, encontramos como una paradoja que nos expone el apóstol Pedro. Y dice, Pedro nos presenta una paradoja como una contradicción en el versículo 5. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. Entonces, ¿a qué nos invita el apóstol Pedro? A esforzarnos al máximo por complementar nuestra fe. Qué paradoja, ¿verdad? En el versículo 3 nos dice, ya lo tienen todo, está todo. Con su fe tienen todo. Pero en el versículo 5 nos dice, pero esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. Por eso el título de la palabra esta mañana es Una sola fe y 7 virtudes. Porque el apóstol Pedro nos invita aquí a ir agregando a nuestra fe una y otra cosa y vamos a ver cuáles son esas 7 virtudes que él nos invita a que nos esforcemos al máximo por agregar. Entonces, complementemos nuestra fe, en el versículo 5 dice, con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué debemos agregar a nuestra fe? Primero, una excelencia moral. En otras traducciones de la Biblia dice bondad. Y yo lo he titulado a esto como realidad como integridad. ¿Qué es integridad? Integridad no es hacer algunas cosas buenas. Integridad se trata de lo que soy, no de lo que yo hago ocasionalmente. Porque hay personas malas que han hecho cosas buenas. Yo he oído decir que Pablo Escobar regalaba casas a los pobres, pero eso no lo hacía a él una persona de integridad. He oído decir que el Führer, Hitler, amaba a los animales y los protegía, pero eso no lo convierte a él en una persona de excelencia moral, ¿verdad? Se trata de ser buenos, no de hacer cosas buenas. Es a lo que nos invita esta carta de segunda de Pedro. Y en Proverbios 26 encontramos que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esta integridad es lo que debemos agregar a nuestra fe y debemos esforzarnos al máximo. Y Pedro sigue agregando otras virtudes, como una operación aritmética. A esto agrégale esto más esto, pero eso se convierte en una progresión geométrica en nuestras vidas. ¿Cuál es la segunda? En el versículo 5, a la excelencia moral agréguele conocimiento. Y para muchos de nosotros, quizás el conocimiento es saber más, entender más. Y hemos oído hablar ya varias veces a Daniel Valencia aquí de cómo sus colegas profesores que saben tanto son tan duros para la fe. Es decir, que el conocimiento que está proponiendo aquí el apóstol Pedro no es el conocimiento intelectual, porque ese conocimiento intelectual muchas veces realmente es un estorbo para poder tener fe. Hay una persona muy famosa, reciente, un señor Stephen Hopkins. Él es ateo y tiene todas las teorías para decir que Dios no existe, ¿verdad?
Y él goza de toda la admiración de la humanidad por sus conocimientos y por toda su interpretación de las leyes y de un montón de cosas. Pero para él es un estorbo saber tanto. Realmente, saber más, conocer más, es conocer más a Dios. Ayer estuvimos en una boda, se casaron Edwin y Ali. Y ellos, ¿por qué se casaron? Porque ahora se conocen. Quizás hace 2 años o 3 años no se conocían. Y ahora se conocen más el uno al otro y ahora se entienden. Y es lo que nos pide el Señor, que cuando lo conozcamos más a Él. Es un efecto más relacional con Dios que un efecto de mero conocimiento intelectual. Veamos qué dice la Biblia en 1 Corintios 3:18. Si lo tienen en sus Biblias lo pueden buscar. Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios o ignorantes para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como bien dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Entonces vemos el segundo agregado a nuestra fe. El primero era la integridad, el segundo el conocimiento. Y sigue el apóstol Pedro diciéndonos, al conocimiento agréguenle control propio o dominio propio. Este dominio propio o control propio no es el que necesitamos para comer menos y bajar de peso. No es el que necesitamos para que no nos pongamos tan irritables cuando vamos manejando. Se trata de otra cosa, de algo más profundo. Y es tener la mente de Cristo. Es poder tener, hace unos días también hablábamos de la capacidad que tenemos de discernir nuestro pecado. De eso se trata, el dominio propio. Dice, ojalá pudiéramos decir como dice el apóstol Pedro en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de eso se trata el dominio propio, de poder tener a Cristo y poder entender, interpretar estas escrituras, poder entender lo que viene a continuación en nuestras vidas. Que lo que viene, como nos decía el pastor Juan, es tremendo. Vienen crisis, vienen situaciones, hay guerras, rumores de guerras. Estamos ya enfrentando muy seguramente los tiempos finales. Y al control propio, continúa el apóstol Pedro, agréguenle perseverancia. Debemos esforzarnos al máximo por tener perseverancia. Igualmente esta perseverancia no es una mera fuerza de voluntad. Lo que el apóstol Pedro nos está invitando es a negarnos a claudicar, a negarnos a dejar de hacer, de decir, de evangelizar, de llevar la palabra de Dios. ¿En qué momentos? Pues cuando estemos en peligro. Ya hemos visto, y aquí en Colombia también en el pasado y ahora mismo en otros países del mundo, cristianos asesinados por declarar su fe. En varios países, pero ¿a qué nos invitan? A perseverar. Cuando estemos en peligro, cuando seamos agraviados. Hace un par de semanas quise hablarle a una persona familiar mía de lo que decían las escrituras sobre la homosexualidad y me miró con una cara de fastidio y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Me vas a tú hablar de la Biblia? Se siente uno agraviado. Pero nosotros debemos perseverar igualmente. O cuando estemos aburridos, porque es totalmente humano que nos aburramos. Yo ya no llevo más tratados, que pereza. Yo más bien no voy a reunión de jóvenes o no voy a la escuela dominical o nos aburrimos. Pero ¿a qué nos invita Pablo y Pedro? A perseverar. Segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe,
Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, con constancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces ya llevamos 4 cosas que agregarle a nuestra fe, ¿verdad? La perseverancia. Y continúa el apóstol Pedro diciéndonos en el versículo 6, a la perseverancia agréguenle sumisión a Dios, estar más sujetos a Dios, ser más devotos a Dios, aumentar nuestra devoción. Este es un compromiso incondicional con los caminos de Dios. Los peores enemigos que nos están luchando, peleando con esta devoción a Dios son nuestra carne, el mundo y Satanás. Y tenemos que luchar con esto y mantener nuestra devoción a Dios, o si no, cuando menos nos demos cuenta, estamos teniendo devoción a otras cosas que no son. Dice Salmo 119, 101, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Entonces, es muy importante mantener esta sumisión a Dios, la alabanza, la adoración al Dios verdadero. Lo acabamos de ver en la obra de teatro. Esta niña se dejó llevar por otras corrientes y las consecuencias fueron que ella fue la que fue maltratada, ¿verdad? Vamos al sexto agregado. A la sumisión a Dios agréguenle afecto fraternal. ¿A qué se refiere con el afecto fraternal? El afecto fraternal es amar lo mismo que ama mi Padre. Es seguir lo mismo que Él ama, que lo amemos nosotros. En el Antiguo Testamento la palabra que se usaba para este afecto fraternal tenía que ver con que algunos padres tenían hijos con diferentes madres. Por decir algo, David tenía hijos con diferentes esposas. Y él pedía para sus hijos que se amaran entre ellos. Y nos pide el Señor hoy que amemos lo mismo que el Padre ama. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo los amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso dice Efesios 5:12. Debemos tener amor fraternal. Y por último, el último de los agregados de este pastel, ya la cerecita que va encima del pastel. Al afecto fraternal agreguemos amor por todos. Y esto nos invita el Señor Jesús en Mateo 25:45 a que no despreciemos a los más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? Aquellos que no conocen a Dios. Tenemos que amarlos. Y estoy seguro que la lectura que voy a hacer a continuación es bien conocida por todos, pero quiero que hoy la tengamos y la llevemos a nuestro corazón, para que podamos vivir conforme a estas 7 virtudes, con esta última que es la cerecita encima del pastel. Primera de Corintios 13 del 1 al 5. Si pudiera hablar con todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si yo hago cosas muy buenas, muy espirituales, pero no muestro mi amor a los demás, soy como un ruido fastidioso. En realidad no estoy viviendo el amor. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los demás, yo nada soy. Sin amor, nada soy. De nada me sirve eso, todo lo que estamos hablando de la fe, de todos los agregados. El amor es muy importante. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amo a los demás, no habría logrado nada.
¿Me ayudas con el piano, Juanpi? Querida iglesia, esta semana, este año que empieza, sabemos que tenemos todo porque tenemos la fe. En la fe en aquel que murió en la cruz por nosotros. Pero nos invita el apóstol Pedro a esforzarnos al máximo por agregar unas virtudes a esa fe. Quiero pedirles que estemos de pie, por favor. Aunque la Biblia nos enseña que tendremos aflicciones, Dios ya ha colmado todo lo que necesitamos. Jesús venció al mundo, venció las aflicciones. Ahora podemos tener la abundancia que hemos soñado, la bondad que nos permite superar el agravio, el conocimiento que nos hace productivos y efectivos en nuestros negocios, en las cosas que emprendamos. Las tenemos a través del Espíritu Santo que nos da el conocimiento. Nos va a permitir saber qué estrategias usar para mejorar nuestras finanzas, si es su necesidad, para mejorar su salud. El dominio propio nos permite sustituir la ira, nuestro pecado, nuestras pasiones, nuestra envidia, cambiarlos por la paz, por el amor, por la bondad. Querida iglesia, Dios momentáneamente puede permitir que usted se acerque a Él por las cosas que Él da, pero eso lo hace para madurarnos, para que finalmente nos quedemos a su lado por lo que Él es, no por lo que Él da. Ahora quiero hablarle a las personas que quizás están aquí por primera vez, o que han estado viniendo, o que no tienen una relación con Dios, con Jesús. Invitarlos a tomar una decisión para su vida. Quizás la decisión más importante que los va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo más hermoso de todas estas 7 virtudes que acabamos de estudiar es que Jesús vivía estas virtudes diariamente y podemos ver testimonio de eso en su palabra. Y el verdadero esfuerzo que tenemos que hacer es buscarlo a Él, a Jesús, buscarlo a Él ahora, aquí, aprender a amarlo, a permanecer en Él por lo que Él es. Sin Él nuestros esfuerzos nos llevan a la ruina, no sirven para nada. Entonces, si usted quiere tener una relación con Dios, quiero invitarlo a que haga esta oración. No por repetir las palabras que yo estoy diciendo, porque eso no tiene ningún significado. Que las lleve a su corazón y que por favor las viva. Entonces, cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración todos juntos. Señor Jesús, creo que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti, con mis pensamientos, con mis obras, con mis palabras. De algunos pecados tengo recuerdo, de otros no. Pero te ruego que los perdones todos, Señor, y que me permitas vivir una relación contigo a partir de este momento, a partir de ahora. Te recibo como mi Señor y Salvador personal, aceptando la obra que hiciste en la cruz. Amén. Si usted hizo hoy esta oración, mi invitación es a que estudie la palabra de Dios. Aquí tenemos estudio bíblico todos los domingos a las 10 de la mañana. Venga, aprenda cada vez más de Él. Se va a sorprender porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Querida iglesia, con estas palabras los dejo y espero que tengan un resto de año muy feliz, esforzándose al máximo por tener estas 7 virtudes que nos invita el apóstol Pedro. Feliz día.